Hoy contaremos la verdadera historia del último samurái, en la cual se basó una película protagonizada por Tom Cruise, donde participaron dos personajes, Nathan Elgren, que sería en realidad Jules Brunet, y Katsumoto, que sería Saigo Takamori, el último samurái. Brunet nació en Belfort, en el este de Francia, en 1838. En 1857 se graduó en la Escuela Politécnica de París en la especialidad de artillería. Sería en 1867 cuando Brunet llegaría a Yokohama como miembro de la primera misión militar francesa en Japón. Su tarea como miembro de dicha misión era formar e instruir a las fuerzas de élite del shogun Tokugawa Yoshinobu. En 1868, el emperador Meiji se hizo oficialmente con el poder que había ostentado el shogun desde hacía 600 años. El emperador fue respaldado y apoyado por multitud de clanes, pero el shogun no reconoció al emperador y comenzó una guerra civil que enfrentó a la facción aperturista liderada por el emperador contra el shogun y los partidarios de la tradición. Las tropas imperiales marcharon a Edo, donde el embajador francés Léon Roches elaboró un plan para defender la ciudad, pero en el último momento el shogun decidió dejarlo a un lado y sus tropas fueron derrotadas el 29 de marzo de 1868 en la batalla de Koshu-Kazunama. Unos pocos hombres del shogun, entre los que se encontraba Brunet y 4 oficiales franceses, lograron escapar con la ayuda del almirante Enomoto Takeaki, leal al shogunato Tokugawa, a la isla Eso, al norte de Japón, actual Hokkaido. Napoleón III declaró la neutralidad de Francia. Brunet recibió la orden de volver a Francia, pero la rechazó. Brunet y los oficiales decidieron unirse a Takeaki con la esperanza de reagrupar las tropas y poder contraatacar. Con Jules Brunet al mando, los rebeldes sitiaron y capturaron el fuerte Goryukaku en manos de las tropas imperiales. Seguirían otras victorias hasta conquistar Hakodate, donde el 15 de diciembre de 1868 se proclamó la República de Eso, nombrándose presidente a Enomoto Takeaki. Francia y otras naciones europeas reaccionaron reconociendo la República de Eso, la única en la historia de Japón. En esta batalla, Saigo Takamori, que formaba parte del gobierno de la restauración Meiji, sería derrotado por Jules Brunet. En marzo de 1869, cerca de 10.000 hombres del ejército imperial llegaron a Eso, donde Brunet, los 4 oficiales franceses, Fortin, Marlin, Cazeneuve y Bofier, y unos 3.000 hombres de la República protagonizan una épica resistencia. Finalmente, la superioridad numérica pudo con el entusiasmo de los partidarios del shogunato y fueron derrotados en mayo de 1869. Era el fin de 600 años de shogunato y de la aventura japonesa de Jules Brunet. Abandonó Japón rumbo a Francia, donde a pesar de ser recibido como un héroe, fue juzgado por desobedecer las órdenes de permanecer al margen. Aún así, pudo continuar su carrera militar alcanzando el rango de general. Tiempo después, y a pesar del apoyo que los samuráis daban a la corte imperial, muchas de las reformas Meiji las consideraron perjudiciales para sus intereses. Saigo Takamori, protector de la cultura tradicional japonesa, renunció finalmente al gobierno porque no estaba de acuerdo con la rápida modernización que destruía los cimientos de sus tradiciones. Se retiró a Kagoshima, donde fundó una academia militar privada. Con él se fueron varios hombres fieles a sus ideales. Al parecer, el gobierno de la ciudad empezó a ser dirigido por los samuráis. Esto generó miedo al gobierno Meiji, que tomó medidas temiéndose lo peor. El gobierno Meiji envió varios espías a Kagoshima. Los espías fueron descubiertos, apresados, torturados e interrogados. Finalmente, dijeron que les enviaba el gobierno Meiji para acabar con Saigo. Saigo Takamori se tomó esto como una declaración de guerra a los samuráis y juntó a 12.000 estudiantes. Marchó a Tokio. La rebelión Satsuma había comenzado. Pese a que Saigo Takamori quería preservar las formas de hacer la guerra de los samuráis, era consciente de que no podría encontrar la pólvora. Por ello, en la batalla de Shiroyama, utilizaron armas y cañones contra el ejército del gobierno Meiji, pero las municiones se acabaron
y los últimos hombres en pie se armaron con sus espadas y se lanzaron contra las líneas enemigas del ejército del emperador, cayendo acribillados antes de alcanzarlas. Saigo se proclamó leal al emperador Meiji y llevó su uniforme del ejército imperial durante el conflicto. En la batalla de Shiroyama, Takamori quedó gravemente herido y al no querer ser capturado o asesinado por el enemigo, pidió a un compañero que lo decapitara para preservar su honor como samurái. Otra leyenda sugiere que Saigo había cometido el seppuku, una forma tradicional de suicidio, pero la autopsia y los documentos históricos de la época niegan este hecho. Hoy en día, el nombre de Jules Brunet ha caído casi en el olvido en Francia, pero los japoneses aún recuerdan al soldado francés que luchó junto a los últimos samuráis. Mientras que Saigo Takamori es recordado como el último samurái, en 1898 el gobierno erigió una estatua de bronce en el Parque Ueno en Tokio. También se le erigió otra estatua vestido con uniforme militar en el Parque Sho de Kagoshima.